de ustedes. Quiero darle la bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada amigo, familia que nos está conectado en esta noche. Quería compartirles en esta noche una palabra de parte de Dios, pero antes de eso vamos a orar para que Dios nos guíe, nos muestre su camino, su palabra, nos muestre lo que Él quiere darnos a conocer en esta noche. Así que vamos a orar. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra se cumple cada día en nosotros, Señor. Así lo sintamos o no lo sintamos. Tu palabra se cumple, oh Dios. Porque tú prometiste, Señor, estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, al margen de nuestra situación, al margen de cómo nos sintamos. Tú prometiste estar con nosotros, Señor. Estar siempre, Señor, dándonos tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que está escrita en la Biblia, esos 66 libros de la Biblia, Señor, que fueron escritas, inspiradas por tu Santo Espíritu para este tiempo, Señor. Para disfrutar de esa herencia, Señor, incorruptible. Para disfrutar, Señor, de ese evangelio que restaura vidas, Señor. Tu palabra, Dios, dice que la obra que tú empezaste la vas a terminar. No hay nada ni nadie que impida, Señor, que tu palabra se cumpla. Oramos en esta noche, Señor, para que a través de esta palabra podamos entender, Señor, que tú nos estás llevando cada día, Señor, a conocerte personalmente a ti, Señor. Dependemos absolutamente de ti, Señor. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de los eventos que podamos estar viviendo, no dependemos de lo que está pasando en este mundo, sino dependemos absolutamente de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor, de tu bondad, cada día en nuestras vidas. Como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta este tiempo. Mucha gente, Señor, no ha pasado, Señor. Mucha gente ha partido, Señor, de este mundo. Pero lo que quedamos en este tiempo, Señor, hemos quedado con el propósito de dar a conocer tu nombre, Dios, a cada persona, a cada familia que necesita escuchar, Señor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que viene del cielo. Así que nos conectamos a tu Santo Espíritu, nos conectamos a tu corazón, Señor, para hablar solamente lo que tú quieres que hablemos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Así que vamos a compartir en esta noche. Quiero que me avise si se escucha muy bien. Amén. Vamos a compartir en esta noche. Nuestro tema de hoy lleva por título el punto de cambio de la respuesta para esta época. ¿Okay? El punto de cambio para las respuestas para esta época. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su delicia o en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Nuestro texto de meditación se encuentra en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 16. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día.
Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Así que vamos a entrar a nuestra introducción esta noche. Vemos que Dios en cada época viene restaurando el Evangelio. Antiguamente en Israel vemos que Israel cayó en esclavitud porque se alejó del pacto eterno de Cristo. Cayó en esclavitud por el pueblo egipcio. Lo llevó a esclavitud durante 400 años. Luego, en el desierto, restauraron su comunión con Dios. Muchos de ellos quedaron en el camino. Pero luego vemos que se levantó otro imperio, el imperio babilónico, y llevó cautivo a Jerusalén, a Israel. Entonces vemos que por segunda vez el pueblo cae en cautiverio, porque simplemente se había alejado del pacto de Cristo. Luego, antes que la iglesia primitiva se pudiera levantar, el pueblo de Israel llegó a ser colonizado por el otro imperio, el tercer imperio más poderoso de todos los tiempos, el imperio romano. Entonces vemos que cuando se ve estos eventos, cuando fue esclavizado, colonizado y llevado en cautiverio, Dios levanta personas, amén, para restaurar el evangelio, restaurar el pacto, restaurar la promesa que Dios le había dado a la humanidad. Entonces, y a través de esa promesa, cambiar la corriente espiritual a través de estas personas, a través de estos remanentes, a través de estos discípulos, a través de hombres y mujeres que dejaron de lado su incredulidad, dejaron de lado su temor, sus fracasos, su idolatría, y se aferraron al pacto absoluto de que Jesús era el Cristo, al pacto absoluto de que la simiente de la mujer que era Cristo iba a venir a la tierra. Amén. Entonces ellos tomaron esta determinación en su vida, no se dejaron engañar por el sistema del mundo, por el sistema de Satanás que ha traído destrucción a la humanidad. Amén. Por eso vemos que el libro de Hechos, el capítulo 9, versículo 15, Dios está hablando con Ananías sobre el llamado de Saulo de Tarso. Dice, y le dice Ananías, ¿no? Dios a Ananías, pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Vemos acá que Saulo era un hombre, un judío, un hombre muy preparado, pero que no conocía el evangelio. Entonces, a través de un evento, él pudo encontrar realmente con Cristo. Entonces, el discípulo Ananías tenía dudas, porque sabía que Saulo estaba llevando a muerte a muchos cristianos. Entonces, vemos ahí cómo Saulo fue transformado por el evangelio. Amén. Entonces, así como Pablo, había muchas personas que fueron usadas por Dios, que no se dejaron barrer por la cultura y por la corriente del mundo. Tampoco se arrodillaron ante la cultura de la oscuridad y de los ídolos. Así como Daniel, como José, como Moisés, como los remanentes de la Biblia, vemos que ellos prefirieron morir antes de arrodillarse ante algún ídolo que Satanás había levantado. ¿Amén? Moisés fue un hombre escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y lo vemos en Hebreos 11, del 24 al 29, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso le traía beneficios, pero él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada aquí en el galardón en Cristo. Entonces Moisés no se dejó deslumbrar por la riqueza de Egipto, aún él rechazó todos los privilegios que él tenía como hijo de la hija del faraón. Entonces dejó todo eso, él no se dejó deslumbrar por todas las riquezas, la fama, la fortuna, por todo lo que tenía Egipto. Amén, porque él había puesto su mirada en Cristo, en el pacto absoluto, que a través de él Dios iba a levantar o iba a sacar de esclavitud al pueblo de Israel. Él se aferró a eso. Amén. Entonces,
Y no solamente eso, sino muchas de estas personas arriesgaron su vida. Amén. Daniel y sus amigos, Cedrac, Mesach y Abed-Nego, también ellos no se postraron delante del rey, no se postraron delante de Nabucodonosor, aún en contra de su vida. Ellos propusieron en su corazón mirar a Cristo, mirar a Dios, mirar el pacto, porque ellos sabían que Dios le había dado una promesa y ellos se aferraron a esa promesa. Y Dios le dio respuestas. Entonces, nosotros ahora, como evangelistas, como discípulos, como remanentes, como hijos e hijas de Dios, ancianos, pastores, evangelistas, el llamado que tengamos, tenemos esa responsabilidad de presentar nuestra vida delante de Dios y experimentar un punto de inflexión, un punto de cambio que viene a través del Evangelio de Dios para poder darla a la futura generación. Entonces, a través de nosotros, Dios va a hacer el cambio. Aunque no veamos nada, aunque aparentemente las cosas no hayan cambiado, aparentemente las cosas estén peor en nuestras vidas, Dios está haciendo un cambio en nosotros, en nuestra mente, en nuestro hombre interior, está cambiando ese molde que incorrectamente se ha grabado. Entonces, cuando llega el Dios de la Biblia a través de Cristo en nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Entonces, tenemos que entender que a través de nosotros, que hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, nuestra vida cobra sentido, nuestra vida cobra un propósito eterno, nuestra vida se levanta en medio de la muerte, en medio de la maldición, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de todo lo que el diablo había traído a nuestra vida, se levanta. Porque cuando uno se encuentra con Dios, jamás el hombre vuelve a ser el mismo. Pero Dios a través de Cristo, porque la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No es el pastor, no es el cura, no es Alá, no es Buda, no es Hare Krishna, sino es Cristo. No es María, no, es Cristo. El único intermediario. No hay otro intermediario. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros hemos sido llamados como hijos, como hijas de Dios, para dar al mundo la respuesta. El mundo está sufriendo no por un problema físico, sino por un problema espiritual. Y la respuesta es Cristo. Y con este llamado tenemos que hacer las cosas de una forma correcta, restaurar la vida de las personas a través del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que entender eso muy claro. De que a través de Cristo nuestra vida comienza a tener un sentido. Que a través de Cristo nuestra vida recibe un punto de cambio, un punto de inflexión para recibir las respuestas para esta época. Dios siempre en una familia busca una persona para que a través de esa persona pueda entrar y bendecir a toda esa familia, a todo ese hogar. ¿Amén? Entonces vamos a entrar a nuestro desarrollo. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta noche para poder entender qué Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jóvenes, como adultos, como niños, como remanentes, Dios tiene una responsabilidad en nuestra vida, nos ha dado una responsabilidad. Ven, así que el punto número 1 es la razón absoluta, la corriente espiritual incorrecta. Amén. Punto número 1, la razón absoluta, una corriente espiritual incorrecta. Vemos que Satanás sigue surgiendo o sumergiendo constantemente al mundo en confusión a través de la corriente espiritual incorrecta. En Efesios 2:2 dice, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos acá que Satanás vive o sigue engañando a la humanidad a través de una corriente espiritual incorrecta. Los lleva a confusión, los lleva a muerte, a destrucción, a perdición, a enfermedad, a caos, a desesperación, porque simplemente el mundo está separado de Dios, siguiendo al príncipe de la potestad del aire.
Dice acá, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el mundo se está dividiendo. Están estallando guerras por causa de distintas ideologías, conflictos que resultan innecesarios muchas veces. Pero vemos que el que está detrás de todo esto es Satanás, trayendo guerras por la comida, por este virus, por la economía, por el poder, la política, en fin. El mundo está siendo dividido por Satanás. Y eso lo dice la Biblia. En Mateo 24, 6 al 8 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán, dice, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. También dice Mateo 12, 25, dice, y conociendo Jesús el pensamiento de sus discípulos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces está viendo acá, está hablando Jesús a sus discípulos que un reino dividido, una casa dividida, una familia dividida es asolada por Satanás. ¿Amén? No solamente eso, sino ahí vemos que los crímenes, los accidentes cometidos por las personas son problemas espirituales que se están repitiendo una y otra vez de generación en generación. Pero vemos que son originados por el capítulo 3. Vemos en Génesis 3 que ahí se originan todos los problemas. Se origina toda la maldad del ser humano. Se origina el desastre de la humanidad. Se origina el sufrimiento del ser humano porque en Génesis 3 el hombre se separa absolutamente de Dios. Entonces las personas que hemos sido llamados como los discípulos de Cristo, los remanentes, los evangelistas de este tiempo, tenemos que tener los ojos para ver esta corriente espiritual y conectarnos al corazón de Dios para sanar esta era. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, en Jesús, así como Moisés, así como José, así como cada uno de los remanentes en la Biblia que pusieron su mirada en Cristo, en el galardón. Por eso en Romanos 12, el 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que presentarnos delante de Dios todos los días de nuestras vidas, levantar un culto, levantar un altar a Dios, así como Abraham levantó un altar en el desierto, como Moisés, como cada uno de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que se tomaron esa decisión, esa determinación de mirar a Dios antes que sus circunstancias. Vamos a poder realmente mirar esta era, esta época, esta corriente espiritual que está trayendo destrucción al mundo. No solamente al mundo, sino también hay muchas iglesias que están dando vueltas y vueltas en lo mismo, sufriendo con problemas, economía, pleito, con liderazgo, pero no vemos realmente de que Dios está haciendo su obra con aquellos que se han aferrado correctamente al pacto absoluto de que Jesús es el Cristo. Dice, no te conformes a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino transformados a través del Evangelio de Cristo para romper esos viejos moldes que están trayendo destrucción y sufrimiento al mundo entero y aquellos y aquellas que no estamos entendiendo el Evangelio. En Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando del capítulo 11 de Hebreos, de los hombres y los héroes de la fe. Entonces acá el capítulo 12, el siguiente capítulo, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero cómo? Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, no en las circunstancias, no en el falso éxito, no en la enfermedad, sino puesta nuestra mirada en Jesús. ¿Amén? Donde estemos, en este momento, en cualquier lugar que estemos, en la cama, en un hospital, un país alejado de nuestra familia, tenemos que poner nuestra mirada absoluta en Cristo. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender eso en esta noche, de que nuestra vida está conectada a Dios, de que hay una razón absoluta y que también hay una corriente espiritual incorrecta. Nosotros tenemos que ver esa corriente espiritual incorrecta a través de los ojos del Evangelio de Cristo. Conectarnos al corazón de Dios para ver cómo el mundo está sufriendo. Mientras nosotros estamos dando vueltas y vueltas como pueblo Israel en el desierto, renegando, quejándonos, mirando lo que no tenemos y no miramos realmente lo que Dios ya ha depositado en nosotros, su palabra, su evangelio. La más grande respuesta que nosotros tenemos es Cristo. Entonces, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero aún nos cuesta entender eso. Aún nos cuesta realmente romper ese viejo molde que no nos permite ver realmente lo que Dios está haciendo con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, y no estamos disfrutando de lo que Él hace cada día en nuestras vidas. ¿Amén? Punto número 2. El contenido absoluto. Solo Cristo. Punto número 2. El contenido absoluto. Solo Jesucristo. Dios nos ha elegido y nos ha llamado en esta era que se está muriendo debido a los problemas fundamentales. Entonces, Dios nos ha escogido delante de la fundación del mundo para este tiempo, para darle respuesta al mundo que está sumergido, que está muriendo debido a los problemas fundamentales que se originaron en Génesis 3. ¿Amén? Luego que el hombre desobedece a Dios, cae en 12 problemas fundamentales. Primero cae en egocentrismo, cae en materialismo, en falso éxito, cae en chamanismo, en adivinación, idolatría, te vuelven hijo del diablo, cae en problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, cae en muerte, juicio y una herencia espiritual. Entonces, esos 12 problemas ya hemos estado viendo en nuestros mensajes básicos de los días jueves. Así que ahí el canal de YouTube lo pueden repasar una y otra vez para entender. Esta es la base del Evangelio. Es el núcleo del Evangelio. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros como evangelistas, como remanentes, como discípulos, como obreros, como hombres y mujeres, con el Evangelio absoluto de Cristo, para dar solución a estos 12 problemas que está destruyendo a la humanidad. Está destruyendo a nuestra familia, está destruyendo a nuestros amigos, nuestras amigas, está destruyendo a muchas personas que conocemos y no conocemos. ¿Amén? Entonces, Dios nos ha llamado en este tiempo con el contenido absoluto de que solo Cristo es la respuesta para estos 12 problemas que están sufriendo la humanidad. Entonces, Dios nos concedió el perfecto y el único y absoluto evangelio que restaura todas las cosas. No hay otra manera, no hay otra forma. Los científicos, los médicos, los políticos se esfuerzan. Muchos de ellos tienen muy buenas intenciones, pero con sus propias fuerzas caen en error. Muchos de ellos se proclaman o quieren salvar a nuestro país, el mundo entero, pero caen en problemas espirituales porque simplemente el problema del mundo no es un problema físico, es un problema espiritual. La única respuesta la da Cristo, el único y perfecto evangelio para nuestras vidas. Vemos que esa respuesta Dios le dio a la humanidad en Génesis 3:15, antes que el hombre Dios le dé la sentencia a la humanidad. En Génesis 3, del 16 al 19, Dios le da la promesa de Cristo, de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer, esta le iba a herir la cabeza a Satanás, y Satanás le iba a herir el calcañar. ¿Amén? También lo vemos en Génesis 6:14, el arca que representa la salvación, Cristo. Éxodo 3 también 18 representa el sacrificio, que es Cristo, sacrificio en el desierto. También vemos en Isaías 7:14 que Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios prometió que a través de una virgen llamada María, iba a nacer el Mesías.
y a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se cumple en Mateo 1:23 cuando María concibe a Jesús y Pedro lo confirma en Mateo 16:16, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La única respuesta para el hombre, la única respuesta para nosotros. No hay otra respuesta. En los 66 libros de la Biblia, esa es la única respuesta, de que Jesús es el Cristo, de que el problema del mundo es espiritual y la respuesta es Cristo. Amén. Entonces, que solo a través de Cristo, que vino como el Evangelio, es la única manera, la única forma de acercarnos a Dios. No hay otra forma, no hay otro método. No solamente acercarnos a Dios, sino también limpiarnos de todo pecado y destruir la obra de Satanás a través del único contenido que es Cristo, la respuesta para nuestras vidas y para esta era. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es el único mediador, no hay otro mediador. No está el Papa Francisco, no está el pastor, el sacerdote, no está el precursor de los testigos de Jehová, no. El único mediador, la única persona que me puede hacer conocer a Dios es Cristo. No hay otro mediador. Porque Cristo vino a la tierra a cumplir 3 funciones importantes. Como el verdadero profeta de Juan 14:6, como el verdadero rey de 1 Juan 3:8 y como el verdadero sacerdote de Hebreos 7:27. ¿Amén? Entonces tenemos que entender eso en esta noche. De que Cristo es el único, la única respuesta para nuestras vidas, la única solución para el problema espiritual, el único contenido absoluto, solo Jesucristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. ¿Amén? No hay otra forma. No hay otra fórmula, no hay otro método científico, la economía, la riqueza, la fama, el poder, nada puede dar solución a nuestras vidas. En una cama de hospital, tu riqueza, tu fama, tu poder, tus habilidades no te sacan de ahí. Solamente Cristo y su plan absoluto en nuestras vidas se puede hacer, podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Amén. Punto número 3, el método absoluto, la vida de un testigo. Punto número 3, el método absoluto, la vida de un testigo. Amén. Nosotros somos testigos de Cristo. Yo tengo que testificar a Cristo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiré poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último. Esa fue la promesa de Dios a través de Cristo cuando íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo, para ser testigos. Amén. Dice, tenemos que arriesgar nuestras vidas por el evangelismo y las misiones. Dar testimonio del evangelio debe convertirse, eso es nuestra prioridad, en el método por el cual viviremos o vivamos nuestras vidas. No hay otro método. No hay otro sentido para nosotros. Si no entendemos eso, vamos a sufrir. Vamos a dar vueltas y vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel, que no entendió de que Dios lo había sacado de Egipto de esclavitud, no para llevarlos al desierto, sino para llevarlos a la tierra de Canaán. Dieron vuelta en el desierto simplemente porque se quejaron, renegaron, no renunciaron a su antiguo molde. Ellos querían regresar a Egipto, querían seguir siendo esclavos. No vieron la promesa, el método absoluto, que iban a ser testigos de la respuesta de Dios en medio del desierto. ¿Ven? Lo único que lo pasaron fueron los remanentes, los jóvenes, porque ellos entendieron que el único método era Cristo, el pacto de Cristo, y que ellos fueron testigos cuando llegaron a Canaán de todas las proezas, las promesas que se cumplen en sus vidas, los milagros en el desierto. Ellos fueron testigos de eso. En Mateo 11:25 dice: porque el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará, está diciendo Cristo. ¿Amén? Entonces,
Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo una vez más. Tenemos que renovar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si hasta ahora hemos estado dudando, hemos estado con temor, con incredulidad, en esta noche tenemos que renunciar a eso. Que hoy sea que tomemos esa decisión, esa determinación de que podamos seguir este camino de fe. Que hoy sea ese punto de inflexión, punto de cambio, donde la respuesta para sanar esta era venga a través de nosotros. Mateo 19:29 dice: y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Se refiere acá no de abandonarlo, sino se refiere de poner en primer lugar a Dios. Amén. Y Dios tomará control absoluto de todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios. A eso se refiere Jesús cuando le dice: todo el que no haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, hijos o hijas, o tierras por mi nombre. A eso se refiere. Poniendo nuestra mirada en Jesús. Por eso dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá siendo añadido por Dios. Entonces, si tomamos un camino diferente, la era y la próxima generación serán abocadas a repetir la misma historia de ser sometidas a esclavitud, a ser colonizadas bajo la cultura de Satanás. Entonces tomemos el camino correcto, no un camino distinto. Por eso Jesús dijo que Jesús es el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Si nos desviamos, corre peligro nuestra generación, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestra familia, de caer una vez más sometida en esclavitud, siendo colonizada, siendo destruida a nuestros propios ojos por la cultura de Satanás, esa cultura de oscuridad que ha traído destrucción y está trayendo destrucción al mundo entero. No importa tu condición económica, no importa tu estatus, tu educación, no importa nada de eso. Lo importante es que tú simplemente en esta noche te aferres absolutamente a que la única respuesta para ti, para mí y para el mundo es Cristo. Entonces nosotros hemos sido llamados como esos evangelistas. Entonces debemos de vivir una vida que sea digna delante de Dios. Por eso en el libro de Tito, el capítulo 2, del 6 al 8, Pablo le decía a Tito, le dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Amén. Esto le estaba diciendo Pablo al discípulo Tito, que viva dignamente, que sea ejemplo, que viva íntegramente aferrado al Evangelio. Entonces, debemos vivir una vida de que nuestro testimonio del Evangelio sea solo de Jesucristo, a todas las personas, y también transmitir a los remanentes que es el poder perfecto a través de solo Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender en esta noche que el método absoluto es que nosotros tenemos que tener la vida de un testigo, como evangelista, como misionero, como obrero, el llamado que tengamos. Si somos doctores, abogados, ingenieros, amas de casa, en el oficio que tengamos, la profesión que tengamos, el llamado que tengamos delante de Dios, seamos testigos donde estemos, en el campo que Dios nos ha tocado estar. ¿Ven? De que el único método es el Evangelio, que trae restauración en nuestras vidas, trae restauración al mundo entero. ¿Amén? Así que vamos a entrar a la conclusión. Entonces, nuestro punto de cambio de las respuestas para esta época vienen a través de nosotros. Primero tenemos que ver la razón absoluta, tenemos que ver la corriente espiritual incorrecta, luego tenemos que tener o entender el contenido absoluto, que solo Cristo es la respuesta para este mundo. Y el punto número 3, tenemos que ver el método absoluto, la vida de un testigo, que testifica de que la única respuesta
para el mundo es Cristo, porque lo ha experimentado de una forma personal. No se lo contaron, lo ha vivido en carne propia. Es testigo de lo que ha visto y de lo que ha oído en su vida. ¿Amén? Entonces que seamos testigos, no testigos de otros, sino testigos de Cristo. Como siempre digo, escribamos nuestra propia historia con Dios. Así nos equivoquemos, así erremos, así fallemos, así nos golpeemos, caigamos, pero siempre aferrados, puesta nuestra mirada en Cristo, no en el hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, nosotros nos equivocamos, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Amén. Seamos testigos absolutos de que Cristo está haciendo la obra en nosotros. Seamos testigos de eso, de que la respuesta es Cristo, y escribamos esa propia historia con nosotros, a solas, en medio de lo que podamos estar viviendo, en medio de la enfermedad, en medio del cáncer, en medio de la escasez, la miseria, el virus. Aferrémonos a Cristo, porque no hay otro lugar donde podamos aferrarnos. La ciencia muchas veces no nos da respuesta. La medicina no nos da respuesta. Nuestra familia no. Somos nosotros y Dios nada más, a través de Cristo. No hay nadie más. Si cada persona en distinto tiempo, en distinta época, se va a presentar o va a experimentar algo, un evento tan duro en su vida que solamente se va a encontrar cara a cara con Dios, cara a cara con el Evangelio de Cristo. No hay más, no está papá, no está mamá, no está hermano, no está hermana, no está el pastor, no hay nadie, solamente tú y Dios. Y ahí realmente te vas a dar cuenta de qué estás hecho. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias a Dios que a través de esta palabra, Señor, podamos entender de que hoy es el punto de cambio, Señor. Ese punto de cambio con el cual tú nos has permitido vivir, Señor, en este tiempo, en esta era, en esta época, para poder transmitir, Señor, tu evangelio correctamente. Con nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, Señor. Necesitamos tus fuerzas. Necesitamos tu poder, Señor. Es cierto que tenemos que ser testigos, pero no queremos ser testigos de otros, lo que otros nos contaron. Queremos ser testigos de lo que tú haces con nosotros en primer lugar, Señor. A solas, sanando, restaurando, levantando, Señor, nuestras vidas, rompiendo ese molde incorrecto que no nos deja ver hasta ahora, oh Dios, tu plan absoluto en nosotros. Que podamos vivir, Señor, nuestra vida, una vida digna, así como Pablo le dijo a Tito y también a Timoteo. Vivan íntegramente, vivan una vida digna, que vivan aferrados al pacto absoluto de que Cristo es la mayor respuesta para nuestras vidas. Y que aprendamos a disfrutar en esta noche, Señor, tu evangelio, Señor, tu palabra. Es lo más grande, lo más importante, lo único, lo absoluto, que va a traer restauración en nuestras vidas, restauración en nuestras familias. Oramos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, Dios me los bendiga, los guarde, así que nos estamos viendo el día jueves. Muchas bendiciones.